Estamos en el año 2077, vivimos en Night City y las modificaciones corporales rigen el estilo de vida. Algunas cumplen un rol únicamente estético, otras son mejoras de las habilidades físicas de cada uno, y otras, como no podían faltar, son armas implementadas en los cuerpos. Sí, ahora las armas pueden ser parte de tu cuerpo. El mundo se volvió tierra de nadie, y todo parece haberse convertido en un lejano oeste cibernético y lleno de neón. Las grandes corporaciones dominan el mundo y son las que dictan las reglas. Todos los implantes, comunicaciones y navegación en red se manejan directamente con la mente, sin necesidad de un medio físico. Los datos personales e información de objetos pueden ser accedidos con tan solo fijar la vista en ellos. Y sí, todo es vulnerable de ser hackeado. Todo está a la venta, tu dignidad, tu cuerpo, incluso tu alma. La explotación de los instintos más bajos y primitivos como sexo, agresión y avaricia son los 3 pilares fundamentales sobre los que prospera la ciudad. Nada es intocable y todo es consumible. Todos están tratando de sobrevivir un día más en Night City, donde solo la tecnología los puede salvar. Es en esta tierra de nadie, donde ya le pusimos precio a todo, que nuestra historia cambiará para siempre. Night City. Después de tanto tiempo y muchos pedidos, me digné a recorrer sus calles y conocer su historia. Debo decir que me resultó bastante fácil de seguir y la entendí enseguida. Pero es un juego que me dejó con más dudas existenciales que certezas. Somos un mercenario o mercenaria, porque hay posibilidad de elegir, de Night City al que se le encarga un trabajo que sale muy mal. El robo de un chip muy valioso que se encuentra en el lugar más seguro y custodiado de toda la ciudad, la habitación de Saburo Arasaka, presidente de la empresa que lleva su mismo apellido y que domina tecnológica y económicamente al mundo. Es en el proceso de nuestro trabajo que otro crimen se comete en esa misma habitación, atrayendo a todas las fuerzas de seguridad al lugar. En nuestro milagroso y discreto escape, logramos llevarnos el chip, pero como el contenedor que lo protege se rompe, debemos insertarlo en el puerto neuronal que se encuentra en nuestro cráneo para preservar su integridad. Después de dicha odisea, es la persona misma que nos encargó este trabajo quien nos traiciona y mata para no dejar cabos sueltos. Y no, esto no es un spoiler, así comienza todo. La muerte no es el final, es el principio. Al perder nuestros signos vitales, el chip que robamos y que aún se encuentra en nuestro cráneo, se activa inesperadamente y nos trae de vuelta a la vida. Pero para agregarle un toque más de ansiedad al juego, ahora tenemos una persona viviendo en nuestra cabeza que no es producto de nuestra imaginación. Es una persona totalmente distinta a nosotros. Un terrorista que hace 50 años destruyó una torre de la compañía Arasaka y quien fue apresado por Adam Smasher, guardaespaldas de los Arasaka, y llevado ante el propio Saburo, quien se encargó personalmente de hacer una copia digital de Johnny y subirla a un chip. Y sí, ese es el chip que insertamos en nuestro cráneo. Gotta get out of here, understand? And I'll kill anyone who gets in my way, you included. En esta especie de esquizofrenia post-mortem virtual es que empieza a desarrollarse el juego. Al detectar que morimos, el biochip en cuestión comienza a hacer el trabajo para el que fue diseñado: transferir la personalidad de Johnny Silverhand, el terrorista que se encuentra en el chip, a nuestro cuerpo. Es en ese proceso de sobreescritura de personalidad que volvemos a la vida. Nos despertamos y todavía somos nosotros, todavía tenemos nuestros recuerdos, pero no por mucho tiempo, ya que el chip continúa progresivamente su trabajo y Johnny, aunque aún así no fuera su voluntad, está tomando posesión de nuestro cuerpo y mente, y nosotros estamos dejando de existir de a poco. Retirar el chip no es una opción, ya que eso nos mataría. Aparentemente, estamos condenados a desaparecer.
Por supuesto que la convivencia con un terrorista que nos está eliminando de a poco no es nada grato al comienzo, ni siquiera si se ve como Keanu Reeves. Y es que, además de las complicaciones obvias, Johnny no puede ser alguien más alejado de lo que somos nosotros. Él es un anarquista que quiere destruir el sistema y quiere ver todo arder. Y nosotros usamos al sistema para tratar de darnos la mejor vida posible. Lo único que nos une hasta el momento es que ambos queremos sobrevivir, pero para que alguno de los dos pueda hacerlo, el otro debe desaparecer. Tras un periodo breve de ajuste, vamos empatizando el uno con el otro, o al menos tolerando, e incluso comenzamos a ayudarnos mutuamente. Pero, ¿es realmente empatía? ¿O estamos perdiendo el control? Nuestro personaje empieza a sentirse raro gradualmente. Lo escuchamos hablar distinto, con otro tono, tiene otra actitud, y vemos cómo las opciones que se nos ofrecen a la hora de actuar se vuelven un poco distintas a las que previamente encontrábamos en el juego. Es decir, nos estamos convirtiendo en Johnny. En la desesperada carrera por encontrar una solución a nuestra situación, Johnny, quien por su parte se siente atrapado en nuestro cuerpo, necesita saldar unas deudas del pasado y nos pide que le cedamos el control de nuestro cuerpo y conciencia al 100% por un determinado tiempo. Y sé que es raro y que es solo un juego, pero por un lado me mataba la curiosidad por ver qué pasaba si le cedía el control de mi conciencia y mi cuerpo a alguien más, pero por otro, no podía hacerlo. Era mi cuerpo, el cuerpo que habito, lo único que realmente sé que poseo en esta vida. ¿Cómo cederlo? Esto me hizo pensar en dos cosas. Él ya estaba ganando control sobre mi mente. Era obvio que yo estaba perdiendo esa batalla y estaba desapareciendo de a poco. ¿De qué servía mi cuerpo, para mí, sin mi conciencia? ¿Por qué entonces me seguía resistiendo la idea de dejarlo tomar 100% el control? Por otro lado, este no fue el único ejemplo de usurpación o control sobre cuerpo y mente ajenos que vi en este juego. ¿Qué pasó con Evelyn, por ejemplo? Su camino fue inverso al mío. Primero tomaron a la fuerza el control de su cuerpo, hicieron lo que quisieron con él, y luego ella perdió el control de su mente a causa de esto. Se perdió a sí misma. Otro ejemplo podría ser el de Adam Smasher, quien después de un accidente donde casi muere, es tomado por Arasaka, donde le dan la opción de dejarlo morir o convertirlo en una especie de cyborg. Gracias a la resistencia excepcional a la cantidad de implantes que puede recibir Adam, es convertido más en máquina que en hombre. Una de las pocas cosas que conserva de su cuerpo anterior es su cerebro. Es una persona, pero fue convertido en un objeto del cual Arasaka es ahora dueño y del cual dispone según lo quiera y necesite. Entonces, ¿cuerpo y mente están tan intrínsecamente unidos que no puede separarse a uno del otro? ¿Qué pasaría si separamos la mente del cuerpo humano? ¿Dejaríamos de ser personas? ¿Se puede ser persona sin un cuerpo? Si vemos el caso de Johnny, es una persona sin cuerpo propio. Pero, ¿sabemos si este engrama o copia que vive en nuestra cabeza es realmente él? ¿Cómo sabemos que no es una copia de sus recuerdos y de su estructura psíquica emocional que funciona a modo de holograma de quien era originalmente? El verdadero Johnny murió hace 50 años atrás. Luego del atentado que llevó a cabo, Saburo hace la copia de la conciencia de Johnny, matándolo en el proceso, como ya dijimos, y desecha su cuerpo en unos campos petrolíferos. De hecho, en el juego hay una misión donde podemos visitar ese lugar y tener una charla muy humana con Johnny. Si bien el Johnny que vive en nuestra cabeza es una copia, no deja de ser una inteligencia artificial sintiente. Tiene recuerdos, puede seguir adquiriendo conocimientos, puede razonar, puede decidir, puede sentir. Todo gracias a la estructura que le heredó hace 50 años el verdadero Johnny. Entonces, ¿podemos decir que este Johnny es también una persona? Si lo que nos hace humanos es tener conciencia de que existimos, poder preguntarnos sobre nuestra realidad,
tener conciencia sobre la muerte o poder experimentar emociones, ¿qué podemos decir entonces de Delamain? Una inteligencia artificial subdividida por sí misma en varias partes, como personalidades individuales, a cargo de una flota de taxis de Night City que es consciente de sí misma y de su existencia. Delamain le otorga a cada división de él mismo la capacidad de analizar, razonar y tomar decisiones por sí misma, pero siguen siendo dependientes de él. Llegado un momento, estas personalidades individuales cobran conciencias de sí mismas e, insatisfechas con sus vidas, nos encontramos con que cada una está representando y experimentando una emoción humana. Miedo, depresión, furia, ansiedad, estrés, necesidad de afecto. Todos ellos se encuentran padeciendo crisis emocionales y existenciales y se encuentran afectados por los mismos sentimientos que nosotros. Entonces, ¿dónde dibujamos el límite entre objeto y persona? En esta ciudad brutal, donde todo es alta tecnología y baja calidad de vida, es muy difícil de llevar a cabo la búsqueda de nuestra humanidad, de quiénes somos, al mismo tiempo que tratamos de sobrevivir. Todos en Night City se encuentran en la misma carrera, aislados y desconfiando de todos para intentar preservar su vida y convirtiendo casi todas las interacciones sociales en transacciones comerciales, despojándolas así de sentimientos. Y no podemos evitar preguntarnos, ¿hasta qué punto se puede aislar a alguien en este modo de vida? Sobrevivir, sí, pero ¿a qué precio? En esta batalla que libramos por subsistir y nuestra búsqueda de humanidad y libertad, ¿hasta dónde crees que hubiera llegado? Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn.